Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, llamados a estar en el lugar santísimo, celebrando a su nombre. Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 24, verso 6, y cuando estén pueden decir amén. San Mateo capítulo 24, verso 6, y dice la palabra de Dios. Vamos a tocar hoy el tema número 5, que estamos hablando sobre las señales de los últimos tiempos, para determinar si es que ya estamos viviendo el último tiempo. Dice Mateo 24, 6, y oiréis, ¿de qué cosa? De guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún dice, aún no es el fin. Señor, es tu palabra, te agradecemos, Señor, por ella. Solamente, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija toda palabra, a todo lo que sea necesario discutir, debatir en cuanto a las opiniones del mundo y a las opiniones de tu bendita palabra. Bueno, las cosas que dice tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ilumines, que nos des, Señor, la verdad de todas las cosas, y que podamos tener oído y corazón para recibir estas benditas palabras de Dios. Te lo pedimos, Señor, que me tomes en tus manos y tomes el corazón de este pueblo, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, mi bendito Salvador, Señor. Amén y amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hoy no traje imágenes, así es de que, no es que se ve, no sé, como que estar poniendo imágenes de guerras, de bombas explotando, cosas así, como que no se me hacía muy propio, pero imagínesela, usted ha visto muchas películas, usted ha visto muchas cosas, incluso en las noticias. La realidad supera la ficción, dicen siempre, ¿no? Y a veces se queda corto el hombre al tratar de detallar estas cosas. Pero, bueno, nosotros estamos viendo las señales que Cristo le dijo a sus discípulos, de las cosas que tenían que acontecer antes de que Él viniera a la tierra. Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de estas cosas y del fin del siglo? O sea, el motivo por el cual Cristo contesta estas preguntas es de que ellos puedan comprender que aunque no hay una fecha determinada en número, sí está determinada por Dios ya en el tiempo, pero que a nosotros no se nos ha concedido saber ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Estamos destinados a espectadores de las cosas que están aconteciendo. Nosotros los cristianos, repito,
no podemos vivir de especulaciones. Porque muchos cristianos en la antigüedad especulaban que ya era el último tiempo, que ya eran los tiempos en los que el anticristo iba a aparecer. Incluso en los tiempos del apóstol Juan, cuando escribía sus epístolas, él decía que ya había muchos anticristos, dando a conocer que ya el tiempo del regreso de Cristo estaba cerca. Pero le he dicho que ya han pasado 2000 años y seguimos esperando esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y por eso estamos aquí, hermanos, esperando, estamos a la expectativa, estamos alertas de lo que acontece, porque ese día no nos va a sorprender como ladrón. Para nosotros ese día no va a ser sorpresivo, para nosotros ese día va a ser un día que hemos estado esperando toda una vida desde que conocemos al Señor. Y por eso nos hallamos en este lugar, porque sabemos que estamos esperando esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios nos da señales, nos dice, mira, ponte atento cuando comiencen a pasar estas cosas. Entonces nosotros sabemos que debemos de ser equilibrados en nuestra forma de ver las cosas, de ver las cosas que están aconteciendo, sobre todo en el mundo. Bueno, y no solamente en el mundo, también dentro de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, porque vimos hace 8 días que dentro del medio de nosotros van a salir lobos rapaces, fíjese, de en medio de nosotros. O sea que no solamente el asunto es allá afuera en el mundo, sino que una de las cosas de las que el Señor nos advierte es que de en medio de nosotros van a salir lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, dice, y lo estamos viendo. Entonces nosotros debemos determinar a través de todas las cosas que estamos observando si es que ya estamos viviendo el último tiempo. La palabra de Dios dice que van a acontecer cosas, no solamente en la naturaleza, en el mundo, cosas que antes no hemos visto. Están sucediendo cosas que antes no veíamos. Hace 20 años, 30 años no se veían las cosas que se están observando ahora. Entonces mucha gente tiene opiniones diversas de qué es lo que está pasando. La gente está tratando de encontrar respuestas y va con Nostradamus, y va con los videntes, y va con los adivinos, y va con los religiosos, y trata el hombre de encontrar respuestas. Pero dice la palabra de Dios, dice el Señor, preguntadme a mí por lo porvenir. ¿Quién mejor que Dios para contestarnos todas las cosas que quieramos saber respecto a lo que va a suceder después? Y aquí está ya, miren. Este libro, que es la palabra de Dios, tiene ya toda la revelación de lo que va a pasar después. Nosotros somos bienaventurados de conocer y de saber las cosas que han de suceder pronto. Para nosotros es una enorme ventaja saber lo que va a suceder. No estamos viviendo en la incertidumbre, no estamos viviendo con dudas, no estamos viviendo con qué irá a pasar, o si irá a ser así, o de qué manera va a ser. Nosotros ya tenemos una seguridad basada en la palabra de Dios de exactamente qué es lo que va a suceder. No solamente con los cristianos, con los perdidos, qué va a pasar con el mundo. Entonces, hoy estamos, hermano, parados sobre una olla express. El mundo está viviendo una presión que en cualquier momento va a estallar. El mundo ya no aguanta, ya no soporta. El mundo ya está enfermo. Y nosotros los cristianos pues sabemos que debemos estar listos y preparados para ese día. Entonces el Señor, mire, es una contestación tremenda la que les da a sus preguntas a estos discípulos. Y pues ya vimos que dice la palabra de Dios que van a aparecer falsos cristos, y los estamos viendo. ¿Van a aparecer falsos profetas? Los estamos viendo. Entonces, no podemos dudar que por ahí ya no estamos tan perdidos, ya sabemos que esas cosas ya se están dando, y de manera tremenda. Pero la palabra de Dios continúa, no solamente diciéndonos acerca de estas señales que van a afectar la fe de muchas personas, en cuanto a estos hombres que se dicen los Cristos y que van a engañar a mucha gente. A mucha gente dice, no a pocos, muchos van a ser engañados, muchos. Los falsos profetas se van a encargar de rematar a otros y van a engañar. Pero no solamente en ese ámbito van a suceder cosas.
En el ámbito político, como dice aquí en el verso número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, ojo, ¿ya vio lo que dice ahí? Aunque aún no es el fin. ¿A qué se refiere con el fin en este texto? ¿Qué viene siendo ese fin? Aún no es el fin del mundo, aún no es el fin de las cosas, todavía falta mucho. Es necesario que acontezca, es necesario que pase. Es una señal, es algo que nos advierte que debemos estar listos. Pero ¿esta señal de qué es? ¿Qué nos advierte esta señal? Dice la palabra de Dios que hay una megabatalla que se va a dar en los tiempos apocalípticos, que es la batalla del Armagedón, la madre de todas las batallas, la tercera guerra mundial. Muchos han tratado de determinar cuándo va a ser una tercera guerra mundial, pero ¿no les parece increíble que sea la Biblia el único libro en la historia y la literatura que sea capaz de decir cuándo será una tercera guerra mundial? Ningún libro, ningún historiador, ninguna persona que se dedique a la investigación puede determinar cuándo va a ser. Sin embargo, la Biblia lo dijo hace 2000 años. Entonces nosotros tenemos una profecía importante, y estas profecías son importantes. Así es de que nosotros debemos estar listos, porque, mire, guerras siempre han existido, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia registra la primera guerra en Génesis, cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot fue apresado. Abraham, va a luchar contra esos reyes que apresaron a su sobrino e hicieron guerra. Esa es la primera guerra que la Biblia describe que se dio en la historia humana. Pero hay todo tipo de guerras. Hay guerras individuales, de persona a persona. Hay guerras en los hogares, en los matrimonios. Y muchas cosas les podemos llamar guerra. Pero guerras como las que dice aquí, señales de los últimos tiempos, se refiere precisamente a esas guerras globales en las que van a intervenir muchas naciones. Así es de que sí, guerras siempre hemos tenido en este pequeño planeta, en especial con la nación de Israel, que siempre ha vivido en conflictos con sus vecinos los árabes, que buscan a toda costa destruir esta pequeña nación desde el momento en que se fundó. Los árabes, desde que Israel fue fundado en 1948 como nación, desde entonces se ha rodeado de enemigos, de países árabes que buscan a toda costa destruir a la nación de Israel. Y esa es una profecía que también hemos de estudiar y analizar en cuanto a Israel, porque Israel se convierte en el cronómetro de Dios. Si usted quiere ver cuánto tiempo queda, solamente ponga la mirada en Israel, vea todo lo que está pasando ahí. Así que siempre hemos visto guerras, siempre hemos oído de guerras, desde el inicio de la humanidad han existido rumores de guerras, pero las guerras de las que Jesús nos habla son muy diferentes. Son guerras que amenazan la existencia de la humanidad, la supervivencia del planeta, de todas las especies que en ella existen, por lo que Jesús hace una advertencia, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, aunque siempre ha habido guerras, siempre han existido batallas dentro de un mismo país, de país contra país, de nación contra nación, está ya escrito y está en los anales de la historia que es el siglo XX. El siglo XX es el único que ha tenido dos guerras mundiales. La primera, 1934 me parece, la segunda guerra mundial, cuando Hitler aparece y quiere ahí conquistar pues medio mundo, pero son las dos guerras mundiales que se registran en la historia. Pero todo el mundo habla de una tercera guerra mundial. Todo el mundo está casi ya oliendo la pólvora de lo que va a ser esa guerra, donde van a intervenir muchos países, pero ya está escrita aquí y va a pasar.
¿Si va a suceder? Sí, sí va a suceder. ¿Cuándo? En los tiempos de Dios. ¿Cuánto tiempo falta? No mucho. Ya están los actores, ya está el escenario puesto, en cualquier momento cada ejército empieza a tomar su lugar y empieza, hermanos, esa tercera guerra mundial. Pero tal parece que los cristianos no la vamos a ver. Así es de que siempre hemos visto guerras, siempre rumores de guerras, pero no debemos de hacer a un lado la tecnología que ha ayudado en que nosotros sepamos ahora de guerras en cualquier parte del mundo. Antes la tecnología no ayudaba mucho, ahora la tecnología, en el justo instante donde están sucediendo las cosas, nosotros nos podemos enterar. Así es de que, mire, ha habido imperios, la palabra de Dios nos ha hablado de imperios que han existido, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, de los romanos, la estatua de Nabucodonosor, que nos habla de esos imperios mundiales. Pero ni el imperio medo-persa con su gigantesco ejército y sus guerras médicas contra los griegos, ni la astuta campaña de Alejandro Magno, el griego, ni la majestuosidad del imperio romano, la subyugación de sus pueblos, ninguna de las guerras libradas por estas potencias fueron amenazas de destrucción del planeta. Ninguna guerra de esas ha amenazado el planeta como las guerras de hoy, que amenazan la existencia, la vida de todo un planeta. Eso es increíble. Ninguna guerra medieval, por más destructiva que fuese, ni siquiera el descubrimiento, conquista y saqueo de América representó una amenaza para la extinción de la raza humana. Claro que todo eso cambió. Todo esto fue cambiando a mediados del siglo XVIII con la revolución industrial, la máquina de vapor, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento aumentado, tal como lo profetizó Daniel en su capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La tecnología, la ciencia nos han proporcionado herramientas para ser mucho más efectivos a la hora de matar al propio ser humano. La tecnología se ha usado, la ciencia se ha utilizado para destruir, para matar, para acabar con la existencia humana. Hace poco, en el día 7, el día 8 de enero, el presidente coreano, ¿verdad?, ordenó que se estallara una bomba de hidrógeno, hicieron una prueba nuclear de hidrógeno, una bomba que equivale 3,000 veces más en fuerza y en destrucción que la bomba atómica de 1945. 3,000 veces más fuerte. O sea, la tecnología está llegando a esas áreas donde la gente con deseos y hambres de poder están adquiriendo armamento que es capaz de que con un solo botón sean capaces de mandar un misil y destruir casi un país entero. Por eso, mire, nosotros debemos estar alertas. Sí, guerra siempre ha habido, pero no como las de hoy. Las guerras de hoy amenazan la existencia del hombre. El 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaron 2 bombas atómicas. 2 bombas atómicas en tan solo 3 días. Uno el día 6, al cuarto día, que es el día 9, 6, 7, 8, 9. Fueron 2 bombas atómicas cayendo en un pequeñito país como Japón. O sea, el mundo cambió de manera radical. Fueron cosas impresionantes las que se vieron cuando cayeron esas 2 bombas atómicas. ¿Qué pensaron los cristianos de ese entonces cuando vieron caer esas bombas y la destrucción que provocaron en ese país? Lo mismo que han de decir otros cristianos en la actualidad: el fin está cerca. Fíjense, en 1945, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Y aquí seguimos. Pero hay cosas que se están dando que sí nos deben de poner alerta. Ahorita las comentamos.
Entonces se lanzaron 2 bombas atómicas, una en Hiroshima, la otra en Nagasaki respectivamente, y estos fueron los días que cambiaron la forma en que la humanidad mira la guerra. A partir de esos días, el mundo ya no vio las guerras de la misma manera. Cambió toda la expectativa, cambió todo el concepto de lo que se considera una guerra. La tecnología ha entrado de manera poderosa dentro de los países que se están armando para batallar, para luchar, para ganar poder. Se convencieron supuestamente al país de Irán de que ya no produzca armas nucleares, porque Irán, el presidente iraní, hace algunos años, 3, 4 años, cuando estaba en el poder, en la ONU, ahí en Nueva York, se atrevió a decir ahí donde estaba que su propósito, su plan era exterminar al pueblo de Israel. Amenazas por todos lados, guerras. Ya está. Y durante miles de años la guerra fue símbolo de destrucción, de muerte, de tristeza, desesperación, oportunidades para los poderosos, incremento de riqueza, pero también pobreza para otros. La guerra deja secuelas muy graves, hambres, las guerras dejan pestes, enfermedades, las guerras son increíblemente destructivas, no solamente en el momento de ocurrir las cosas, sino las secuelas, las huellas que deja la destrucción de esos países. Entonces, nosotros debemos de ser equilibrados, hermano, en cuanto a lo que estamos viendo. No es lo mismo ya. El mundo, a partir del 11 de septiembre del 2011 fue, ¿verdad? 11 de septiembre del 2001, exacto, del 2001, cuando esos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Ahí, hermano, mire, yo estaba sentado en mi sala, acababa yo de llegar de trabajar, me senté, prendí el noticiero y empiezo a escuchar la desesperación de los que estaban comentando. Y ellos empezaban a usar palabras como destrucción, esto nunca se había visto antes, y yo no sabía qué había pasado. Entonces comenzaron a pasar las repeticiones de ese primer avión que se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Dije, no, hombre, eso es impresionante. Pensábamos, o algunos pensaban que fue un accidente, ¿no? Que a lo mejor el piloto pues, se quedó dormido, cualquier cosa, pero justo en ese momento, cuando estoy viendo la repetición, en un recuadro están pasando el incendio, ya como está ahí ardiendo esa torre, cuando llega el otro avión y lo rájale sobre la segunda torre. No, pues eso ya no era un accidente. Y yo me quedé un poco desconcertado porque no era normal, hermanos, eso no son cosas normales. Y dije, qué caray, estas cosas ya no van a dejar dormir a muchos. ¿Cuánta gente murió ahí, hermano? Y todavía un avión se quedó a la mitad, estaba por estrellarse en el Pentágono. Otro en el Capitolio, ahí en Washington. O sea, son cosas, mire, como cristiano, usted las observa, yo las observo. ¿Y qué me dice el corazón? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Que esto ya no tarda, hermano. Son cosas impresionantes. Por eso le digo, la realidad supera a veces la ficción. Y así fue en Japón. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear, no sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia Little Boy, se escribe Little Boy. Esa arma se soltó sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. Y la segunda, que cayó el 9 de agosto, la llamaron Fat Man. Bueno, hasta la fecha, hasta ahora, nuestros días, ahora que estamos en el 2016,
se consideran y constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Y eso es raro, ¿no? Sabiendo el armamento que poseen ahora muchas naciones. Pero, por ejemplo, Estados Unidos se ha involucrado en la mayoría de las guerras desde entonces. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se colocó en el mundo como el sheriff del mundo, como el que iba a poner orden en todos los países. Y desde 1945, Estados Unidos ha participado en al menos 201 conflictos de 248 que se han dado. Entonces, el Washington destina al ejército americano $1 billón, $1 billón, y mantiene entre 700 y 1000 bases militares en 100 países. ¿Por qué? ¿Qué derecho se le da a Estados Unidos de tener casi 1000 bases militares en todo el mundo? Ahora viene hay un programa en Estados Unidos de conquistar la luna. Los chinos lo saben, los rusos lo saben. El primero que llegue a la luna a conquistar ahí, ellos dicen, va a ser el vencedor. Ahorita hay programas nucleares, programas antinucleares. Los países están como que ya poniéndose el traje, se están poniendo la armadura, porque están pensando, el primer ministro de Rusia dijo, prepárense porque estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Y todos se están poniendo ya en su lugar y dicen, esto ya hasta aquí llegó. Entonces, mire, todas esas amenazas, y dice la palabra de Dios que no solamente van a ser guerras, sino que también van a ser rumores de guerras, ¿no? O sea, está el rumor de que esto va a suceder. Pero estos rumores se han convertido en amenazas nucleares, capaces de destruir toda la humanidad, el planeta en el que vivimos. Cada día o día a día vivimos escuchando acerca de guerras y acerca de esos rumores de guerras. Estamos más cerca de una extinción que nosotros mismos nos hemos provocado y crece la incertidumbre de cuándo llegará el día final. Entonces, ¿qué determinamos nosotros como cristianos? ¿Estamos cerca del final? ¿Usted qué considera? ¿Sí? O a lo mejor usted dice, no, pues todavía falta, pero yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, ahí en ese capítulo, Dios le habla de las naciones que van a entrar en conflicto en los últimos tiempos. Y precisamente esas naciones que menciona Ezequiel en el capítulo 38 son las mismas naciones que ahora se están alzando en armas, se están preparando para combatir, porque la situación allá en Siria lo está requiriendo. Se está convirtiendo en una olla de presión, ese lugar en cualquier momento va a estallar. Así es de que, hermanos, nosotros debemos seguir muy de cerca los eventos que se vienen desarrollando en el Medio Oriente, en especial en las fronteras con Israel. Hay una guerra de proporciones apocalípticas que está a punto de estallar en Siria. Y este conflicto involucra a Turquía, Arabia Saudita, Rusia, Irán, el Líbano, Bahrein, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, la misma Siria, además de otras naciones del mundo que por el simple hecho de que la OTAN liderada por los Estados Unidos, entre en el conflicto y se verán obligadas a intervenir. Así que algunos expertos dicen que estamos a la víspera de la Tercera Guerra Mundial. Los científicos, ¿se acuerdan el reloj, la imagen que les puse? Los científicos dicen que estamos a 3 minutos de la extinción humana. Lo cierto es que lo que está pasando en Medio Oriente es una clara señal, hermanos, de que Cristo viene para llevarse a su iglesia al cielo,
porque muy pronto, hermano, iniciará la gran tribulación, las guerras devastarán gran parte del planeta y millones de seres humanos morirán por el efecto de las bombas, los misiles, los tanques de guerra que están ya listos, están puestos allá para en cuanto les digan ahora, ellos comiencen a disparar. Es increíble. Entonces sí, estamos oyendo de guerras y rumores de guerras, pero no son guerras como las de antes. Antes agarraban las flechas, los arcos, y ahí te va un pedradón y toma. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no se avientan piedras ni flechas. El mundo cambió, hermanos. El mundo ha cambiado. Para mal, para mal, para mal es que ha cambiado. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Cuántos dicen amén? Santiago. Capítulo 4, verso 1. Santiago capítulo 4, verso 1. Pregunta. Fíjese lo que pregunta Santiago aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Dónde se originan? ¿Dónde nacen? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde vienen? De nuestras más bajas pasiones. Y mire, estamos hablando de forma global, mundial. Líderes hambrientos de poder, de conquistar naciones. Líderes enfermos mentales, como el coreano, el de Corea del Norte, que está enfermo, vive mal ese cuate, está enfermo de poder. Esa bomba que él hizo probar, esa bomba de hidrógeno, es porque él dijo que tiene una bomba lista igual, que está apuntando hacia Estados Unidos. ¿Y por qué también contra Estados Unidos la agarran? Porque Estados Unidos es un país que se comprometió a cuidar del Estado de Israel. Entonces, si estás con Israel, dicen, entonces estás contra nosotros. Y ellos dicen que Estados Unidos, al ser un aliado del pueblo israelí, pues lo consideran también uno de sus peores enemigos. ¿Se acuerda lo que pasó en Francia hace poco? Los actos terroristas en una discoteca, afuera del estadio de fútbol. Ese cuate no era al estadio, pero él iba adentro a hacerse explotar. No alcanzó y explotó afuera. ¿Pero qué les prometen para que se hagan eso? Se hagan explotar en vida. ¿Qué les dicen? ¿Qué les prometen? ¿O es tanto el odio, es tanto el rencor hacia Estados Unidos, hacia los países capitalistas? ¿Qué onda? Son cosas que no encuentras una explicación normal. Y mire, y dejó una secuela grave, ¿verdad? Los países están en alerta, hermanos, están en alerta. Esos cuates están re locos, esos no se miden. O sea, si ellos creen que están cuidando su propia vida, no es cierto. Ellos dan su vida con tal de matar a aquellos que ellos creen que son sus enemigos. Dentro de la lista de esos países, el último de la lista es México.
Por ahí dieron ellos una lista de sus países enemigos y pusieron a México del último, ¿eh? Pero acuérdense que los últimos van a ser los primeros. Ay, Dios mío. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones. De ahí se origina todo el mal. Y mire lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mire lo que dice en el verso 16. La Biblia habla acerca de esas persecuciones que se van a dar en los últimos tiempos. Ahora hay una persecución en contra de los cristianos allá, por ejemplo, en Nigeria. En Nigeria están matando muchos cristianos. Ellos no se van a poner a averiguar si los católicos sí son cristianos, si los protestantes sí son cristianos. Todo aquel que diga ser seguidor de Cristo, ellos agarran parejo y los matan. En China están persiguiendo a los cristianos. En Siria los están crucificando. Hace poco salió una imagen muy desagradable. A los cristianos allá los están exterminando. Pero todo eso estaba dicho ya. Dice el verso 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Pero dice la palabra de Dios, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados. ¿Por qué? Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, fíjese la calidad moral tan baja a la que se va a llegar. Y seréis el motivo, la razón, ¿por qué van a hacer esto? Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cosas tremendas que se van a ver. Ahora en Chiapas, sí le platiqué que expulsaron a unos hermanos porque eran cristianos y porque no querían regresar al catolicismo. Los sacaron de sus casas, les quitaron sus propiedades, sus cosechas y vámonos de aquí. Solamente que Derechos Humanos intervino y los hicieron que regresaran, y a esos cuates locos los iban a meter a la cárcel, porque no es posible que esa intolerancia religiosa siga existiendo en nuestros días. Pero ojo, la palabra de Dios lo dice, que nos van a aborrecer. ¿Por qué causa? Por ser cristianos. Por eso no te causa extrañeza que alguien te vea mal, o que ya le caes gordo al vecino. ¿Por qué? Porque sabe que es cristiano, sabe que eres hijo de Dios. Y se levantan gente en contra de nosotros solamente por esa causa y por esa razón. Hay gente que odia el cristianismo, odia la Biblia, odia a los judíos, y con el simple hecho de saber que tú eres cristiano, ya te ganaste su odio y su rencor. ¡Qué increíble! Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Así que, dice el verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis, dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. Verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, que hay algunos que pues ya no cuesta tanto trabajo contarle los cabellos, ¿verdad? Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Mire lo que es la palabra de Dios, no tengas miedo, hijo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34, no penséis, mira, no pienses equivocadamente lo que está diciendo aquí. No pienses que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste o no? No pienses, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? ¿Y qué simboliza esta espada que está hablando aquí? Guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre. ¿Contra quién? Fíjese la listita que nos vamos a reventar, ¿eh? Al hombre contra su padre, a la hija y a la nuera. Y los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su casa, los de su casa. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien llega a su casa y dice, papá, mamá, fíjense que tengo una noticia maravillosa que darles. ¿Qué, hijo? ¿De qué se trata? Cuéntanos, te vemos muy contento, muy alegre, mira nomás, hasta el semblante te cambió, ya no eres el mismo amargado de siempre. ¿Qué pasó? Me encontré con Cristo y ahora soy cristiano. ¿Qué? 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 Eso no te enseñamos. Nunca te hemos enseñado esas cosas. Estás loco. No sabes lo que dice. A ver, el antidoping viene drogado. Pero mire, empiezan las tensiones familiares con el simple hecho de que tú digas que eres cristiano. Ahí, cuando tú confiesas que eres hijo de Dios, mira, ahí comienza la persecución. Ahí comienza la guerra. Y se te va a ir encima tu papá, y se te va a ir encima la mamá, y que la nuera, que porque es cristiana, la suegra no la quiere. Es que ayer estábamos viendo un documental de que pues el muchacho y la muchacha pues dijeron, es que la suegra está sola, pues hay que traerla para que viva aquí con nosotros. No, hombre, pobre cuate. Mire, el muchacho se dedicaba de payaso, era payaso de profesión, y la señora no lo bajaba de payasito de crucero. Fíjese, lo maltrataba, lo decía que era un bueno para nada. O sea, fíjese el error de haber traído a la suegra a vivir con ellos. Peor error cuando ellos se van a vivir a la casa de la suegra. ¿Sí o no? Así es. Y los enemigos del hombre van a ser los de su casa. Solamente di que eres cristiano y no te la vas a acabar. Por eso muchos prefieren decir que no lo son. No, mejor me espero y le digo a mi papá si no me va a desheredar. No, mejor me aguanto, me llevo mi cristianismo a escondidas. De esos no quiere el Señor. De esos cristianos a escondidas, de esos no quiere Dios. Pero mira, se empieza a desatar una guerra en tu propia vida. Y dice el verso 36, y los enemigos del hombre serán, qué increíble, los de su casa. Pero ojo, esto es por una razón, porque es cristiano. No hay razones extras para que sean enemigos, a menos de que por la cristiandad de uno. Ya las otras broncas y los problemas de familia, esos ya no tienen nada que ver. Pero dice el verso 37, el que ama a padre o a madre más que a mí,
no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor. Así es de que estos son los rumores de guerra de los que nos habló Jesús. Guerras capaces de destruir a la humanidad, pero Cristo nos advirtió que este no sería el fin. Las guerras nucleares no serán la causa del fin del mundo, óigalo bien, no serán la causa del exterminio de la humanidad. Debemos de seguir cerca los eventos que se vienen desarrollando. Ahora la guerra civil en Siria, que tanto se menciona en la palabra de Dios. Incluso hay un texto en la Biblia que dice que el anticristo va a ser sirio. Pero esta guerra, que en un principio fue una guerra civil en Siria, ya no es una guerra civil, sino más bien una guerra en la que están interviniendo diferentes países del mundo. Entre ellos, aquí es donde debemos de estar apercibidos. Las grandes potencias militares como Estados Unidos y Rusia le están entrando a esta guerra. Hace algunos años se conoció lo que fue la Guerra Fría, no sé si usted oyó hablar de la Guerra Fría. Un conflicto entre Rusia, que en ese entonces era la Unión Soviética, y Estados Unidos, porque Rusia se le dio la gana poner unos misiles en Cuba. Y Estados Unidos le decía, saca de ahí tus misiles o aquí va a haber bronca. Y la Unión Soviética no quería, se la pasaron amenazándose verbalmente, y sácalos y no los saco y te va a ir como en feria, pues a ver ya cómo nos toca. O sea, por eso se le llamó Guerra Fría, porque solamente fue un conflicto verbal, pero no pasó a la acción. Por eso se le conoció como Guerra Fría, y que muchos expertos decían que ese era un buen momento, era un momento oportuno para que estallase una guerra nuclear. Gracias a Dios, el presidente de Rusia en ese entonces, se me olvidó su nombre. No, no era Gorbachev, era otro. ¿Cómo dijo? Algo así. Por ahí sí, por ahí va. Por ahí va, hermanos. Yo sé que ustedes no hablan bien el ruso, pero por ahí van. Khrushchev. Era Khrushchev. Ese mero. No, hombre. 10 en historia. Nikita Khrushchev. Le dio por sacarlos, entendió que había que sacarlos, y ahí se terminó la Guerra Fría. Entonces, ese es un rumor, son rumores. Entonces, vuelven otra vez Estados Unidos y Rusia a verse en conflicto. Ahí están los roces entre estos países. Ahora ya le entró Turquía. Turquía es un país bien necio, se mete donde no lo llaman, pero ya le entró. Y esta guerra en Siria ha dejado para el 2015 más de 220,000 muertos. En 2013 se contaban 63,000 víctimas. En el 2013 solo 63,000. Ahora en el 2015 se contaron 220,000 víctimas civiles. Ha dejado más de 3 millones de refugiados, y a la mayoría de las ciudades ahora pues ya son ciudades fantasmas. Usted ha visto la cantidad de gente que está saliendo de Siria, todos esos refugiados. Es una historia triste la que está pasando. Así es de que, bueno, se ha elevado el número de desplazados a otros países. El 40% de la población de Siria se ha ido. Pero, ¿quién sabe dónde va a parar todo esto, hermanos? Las dos pasadas guerras mundiales no se van a comparar con las guerras que se aproximan al mundo a pasos agigantados. Así es de que cuando Cristo en ese discurso del Monte de los Olivos, cuando Cristo les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, nos damos cuenta de la dimensión
de la dimensión ahora nos damos cuenta de eso, de las palabras de Jesús, de exactamente qué es lo que estaba diciendo, de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas son principio de dolores, y claramente se expresa que las guerras hasta el momento que hemos vivido no es más que los principios de dolores. Hay cosas más terroríficas que están acechando al hombre, las guerras del fin de los tiempos. Todavía falta la guerra de Gog y Magog, donde Rusia y sus aliados van a invadir el territorio israelí, donde se va a cumplir la profecía bíblica de Ezequiel 38-39, gran mortandad, donde la palabra de Dios nos habla también en el Salmo 83 de una guerra donde los árabes van a tratar de conquistar a Israel. Hermanos, usted determine dónde estamos ahora. Hay mucha evidencia de lo que va a pasar, y de lo que estamos viviendo y de lo que ya pasó. La palabra de Dios nos habla de esos 3 tiempos. Así es que no podemos hacernos de la vista gorda. Que si el Señor viniera hoy por su iglesia, hay razones suficientes para entenderlo. Dios nos dio señales, Cristo nos dio señales, y están a nuestra vista. Están ante nuestros ojos, hermanos. Se firmó un tratado de paz a partir del día 27 de febrero entre los países que están interviniendo allá en Siria, pero los grupos terroristas no lo respetaron, ellos no estaban incluidos y se siguen dando de cocolazos aún, y todo el tratado de paz firmado entre estos países. Entonces, ahí estamos, hermanos. Aquí en México, mire, gracias a Dios que no le entramos a esos cocolazos, pero dentro de nuestro propio país estamos viviendo nuestras propias guerras, luchas internas, luchas de poder, guerra entre partidos, guerra entre políticos, guerra entre familias, guerra entre delincuentes. Ya vio lo que pasó en esta cárcel de Topo Chico, cómo se mataron ahí, no, hombre, no. O sea, dése cuenta a qué grado se está llegando la sensibilidad del hombre. Va bajando, se va haciendo dura, la crueldad, o sea, la falta de piedad hacia otros. No es increíble, lo que estamos viendo es increíble, hermanos. Pero usted véalo, usted determine. ¿Cree que es suficiente evidencia? Yo creo que sí. Hemos visto cosas tremendas y van a suceder cosas peores. Así es que pedirle a Dios que nos dé de su paz. Dice ahí en Lucas, para terminar, Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 27. Mira, aún en medio de guerras, aún en medio de batallas, de conflictos, incluso en medio de problemas, de luchas, nuestras propias dificultades con las que vivimos. Dice Juan capítulo 14, verso 27. La paz, ¿qué cosa? Nos la dejó. Dios nos dejó su paz. Cristo nos dejó su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, hermano, ¿sí o no? La paz del mundo no es como la paz de Dios. Yo no os la doy como el mundo la da. Y no se turbe. No se turbe vuestro corazón. Ni. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Como una opinión de parte de Dios? ¿Una sugerencia? ¿O usted lo ve como un mandamiento de Dios? Que usted no tenga miedo. ¿Cómo lo ve usted?
o como una promesa. ¿Cómo se ve aquí? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tienes razones para estar así? ¿Para vivir sin paz en el corazón? Entonces, si Cristo está con nosotros, si Cristo nos dio de su paz, o sea, entonces ¿por qué de vivir con miedo? Si Dios ya me dio de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz solamente la experimentan los hijos de Dios. Ahí en el capítulo 16, verso 33 de Juan también. Juan 16, 33. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengan ¿qué cosa? Paz. Pero fíjate, a mí me encantan las palabras de Jesús aquí en este texto. Estas son las palabras de un hombre que no busca engañarnos, ni darnos a tole con el dedo, ni como los profetas falsos que salen en la tele. Cristo te dice las cosas tal y como son, sin engaño y sin buscar de ti más que la verdad, porque la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, algo que sucede en la vida del hombre cuando se encuentra con Cristo es eso, tener paz en el corazón. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Fíjate cómo Cristo no nos engaña. Cristo nos lo hace claro desde el principio. Mira, en el mundo vas a sufrir, vas a padecer, va a haber aflicción. Eso, mira, tenlo por entendido, así va a ser. Pero aquí viene esa bendita promesa, confiad, ten confianza, cree en mí, cree en mis palabras, cree en lo que yo te he dicho, cree, confía, porque yo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Si no gozas de esa paz de Dios, es porque hay algo dentro de ti que todavía está en conflicto. O porque no le crees verdaderamente a Dios, porque no estás siendo un verdadero creyente, estás siendo un incrédulo y por eso estás viviendo con miedo. Porque el que cree en las palabras de Cristo, el que cree en la palabra de Dios, tiene la obligación de vivir en paz. Es el resultado inmediato de conocer la verdad. El que vive bajo mentiras siempre vive con miedo. El que cree mentiras siempre vive con temor. Pero el que cree la verdad y luego la verdad de Dios, ese tiene la paz de Cristo dentro de su corazón. Si tú le has creído a Dios verdaderamente, sé feliz, disfruta la paz que Dios te ha dado. Las guerras, hermano, ahí están, estamos a la expectativa, ahí están en los noticieros. Sabemos que cuando vemos esas cosas, debemos de decirle de rodillas, Señor, mira lo que está pasando, ayúdame a estar preparado. Si tú vienes hoy en la noche, Señor, porque esto está a punto de explotar, me quiero ir contigo, lávame con tu sangre, límpiame, perdóname todos mis pecados. Pero yo me quiero ir contigo, Señor. Vamos a ponernos de pie. Amado Señor, en esta mañana, Padre, te quiero dar gracias. Porque mira qué hermosa es tu palabra, Señor. Mira qué hermosa es la verdad. La verdad, dice, nos hace libres. Tu verdad nos ha dado libertad, pero también nos ha dado paz al corazón.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, que tu paz abunde en nosotros, que tu paz abunde dentro de nuestro corazón. Se percibe, se nota, se siente cuando alguien tiene la paz de Dios. Inmediatamente, Señor, se puede percibir cuando alguien está en paz contigo. Así como también podemos discernir cuando alguien está en conflicto en su corazón, en su vida, y está peleado con todo el mundo, Señor. ¿Qué diferencias, Señor, tan grandes, tan abismales hay entre los que te conocen y los que viven según sus conceptos, sus ideas, sus filosofías? Aquí estamos, Señor, esta mañana. Aquí está este grupo de tus hijos. Aquí está un grupo de creyentes, Señor, delante de ti. Tú los estás viendo, Señor, míralos. Ahí están. Tú sabes cada persona en esta mañana lo que necesita en su corazón. Tal vez algunos estén necesitando esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Porque nos afanamos, Señor, tanto en las cosas de este mundo. Porque el afán de las cosas nos roba la paz, la tranquilidad. Y vivimos tan apegados a las cosas materiales que cuando algo nos falta sentimos que desmayamos. Qué diferente es cuando la paz de Dios inunda nuestro ser. Y dice la palabra de Dios que si Dios le da de comer a las aves, que si Dios viste a las flores del campo, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus hijos, somos su creación? Ayúdanos a tener la fe suficiente, Señor, para que esa paz viva dentro de mí, de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Casa de Dios es una iglesia a la vista del hombre pequeña, pero deseamos de todo nuestro corazón que a tus ojos sea una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que busque a Dios, que busque el poder de Dios, que busque la verdad de la palabra de Dios. En tus manos estamos, Dios. Bendice a cada varón, a cada mujer. Aquí están, Señor. Aquí están. Vienen a buscarte, Padre, vienen a pedirte, a suplicarte, vienen a conocer de ti. Cada uno tiene sus conflictos, cada uno tiene sus batallas, sus luchas, sus propias guerras, Dios. Pero de cada una de ellas tú nos has de librar y nos has de dar la victoria siempre, porque en Cristo somos más que vencedores. Tómalos en tus manos, Señor, a los jóvenes, que aprendan a luchar contra sus pasiones, contra sus deseos, que aprendan a obedecer la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a los principios, a los preceptos de la palabra de Dios, y la bendición ahí va a estar abundando en su vida. Señor, ayúdanos a entender, a comprender que la iglesia no es un lugar de recreo, no es un lugar donde vengo a jugar, a divertirme, es un lugar donde vengo a tomar las cosas en serio, porque mi vida está de por medio. En tus manos estamos, Señor. Guárdanos, protégenos y despierta a los corazones, despierta el deseo, la pasión, el celo por la obra de Dios. Gracias, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Y